El plato del día. De regreso, 1:24 de la tarde, y con un tema y una invitada maravillosa, de esas que nos encanta para debatir situaciones. Por ejemplo, esa frase que dice reforma constitucional. Santísimo, hasta por WhatsApp. Quiero una aclaración antes. Ajá. Un momento. Vamos a ver. Porque aquí no vamos a hablar de reforma constitucional al estilo Leonel Fernández. No. Porque es el mediodía, la gente está Escúcheme comiendo y de hay que nuevo. hacerlo, esto hay que hacerlo aplatanado. Ligero, por eso la entiendo. trajimos Por a eso ella. trajimos a Y que lo Maribel. entiendan, Por eso trajimos a Maribel. exacto. Maribel Reyes, que es abogada constitucionalista. Maribel, antes de entrar a la Constitución, Ella es abogada. hablábamos ahorita. No todos los abogados tienen esa especialidad. No todos los abogados saben. No, pero ella es No, abogada. pero es abogada, pero Y constitucionalista. sabe de esto. Sí, es verdad. Mira, a propósito de tu saber de todo, hay horas, es cierto que la ley prohíbe los allanamientos por la noche, o hay, y de ser así, Excepciones. hay excepciones. Hay excepciones. Pero la prohíbe la ley. No es que hay una prohibición, o sea, depende, porque si tú me dices hay un allanamiento de un hecho ilícito que está ahí probado, pues no hay nada. O sea, tú, si te llaman, hay un allanamiento porque se sabe que hay 1 kilo de sustancia prohibida, pues se tienen ciertos permisos para hacerlo. Pero sí Antes de que desaparezca el pero kilo. sí que hay unos allanamientos que, por ejemplo, por una investigación que es probable, donde hay menores de edad, donde un hogar de familia, o sea, hay unos límites para esos allanamientos. No es lo mismo un local comercial, o sea, una discoteca, por ejemplo, que un hogar de una familia donde se sabe que viven 4 muchachos, una señora envejeciente y la pareja, independientemente de lo que se esté Ese sí se buscando. considera y no se va por la noche. Tiene que tener Recuerde muy que- reglamentado de por qué se está haciendo un Exacto, allanamiento. O sea, tiene que- no bien documentado. tiene que estar muy documentado. O sea, no es que voy a hacer un allanamiento porque quiero hacer un allanamiento. O sea, tampoco podemos entender que hay un poder ilimitado respecto a la realización de un allanamiento. Recuerda que eso ocurrió por los casos de Odebrecht. Que Sí. entraban de Fue madrugada por lo de Odebrecht que y lo comenzaron. sacaban en pantaloncillos. Ay, sí, duerme Fue con el ropa. empezó, Fue Sí. el empezó, de Odebrecht que empezó- comenzaron. Yo ahí pensaba se que hizo era que no. famoso el tema de que se Sí, hacían por el tema allanamientos. del Duerma con respeto. pantaloncillo. A la- duerma en con la ropa. mañana, Duerma con Ay, yo ropa, que ¿te duermo acuerdas? sin nada. Duerma con ropa. Ya tú sabes. Yo no te voy a decir cómo yo duermo. Entonces, Mira, tú duermes sin ropa. Sin ropa. Y si Absolutamente. te allanan. eso es lo mejor para la salud. Paz para su corazón, eso significa que no tiene nada que deberle Que a me nadie. allanen. Que me allanen. Yo tengo al lado, al lado de mi cama ahí tengo dos Un albornoz. dos albornoz. Tengo uno gris. Albornoces. Dos albornoces. Tengo uno gris y uno blanco. Y yo cojo. Y lo jalas. Yo le preguntaría, ¿cuál usted quiere que me ponga? Porque yo no- si hay algo a lo que yo no le tengo miedo, ni pena, ni vergüenza, es a la desnudez. La autoridad. Ni me avergüenza Ni ni del sorprende otro. la de nadie, Sí. ni me avergüenza ni sorprende la mía. Así No mismo. pasa nada. Pero volviendo a la Constitución. Ay, tú duermes. Aquí dijimos en este programa, el presidente lanza por WhatsApp una consulta. ¿No será mejor aprobar el referendo en la misma Constitución que él quiere cambiar? No, ya está Qué aprobado. pregunta. Aplicarlo. Ya, lo que hace falta es la aprobación de la ley que este mismo gobierno la sometió para aprobación. Recordemos que al principio fue el consultor Y no jurídico. es más fácil Y así. pero los diputados, si aprueban un referendo, nos dan poder a nosotros, Exacto. señores. Entonces a los políticos no les interesa eso. O sea, está ¿Tú lo contemplado en la quieres decir? Constitución, Dime no tú. aprobado. Sí, aprobado. Explícalo. Está estipulado en la En la Constitución. Constitución. Ah, ok, pero hay que tanto crear el la ley. referéndum como el plebiscito. Ujú. Entonces, cuando llega el presidente, que una de las leyes que se ha reclamado tanto, que hay muchas, don Milton siempre lo dice, Ay, sí. hay que 70. completar ese conjunto de leyes que manda la Constitución del 2010. Milton, que será el procurador, me tengo He entendido. oído, no, sí, he oído, he oído, he oído, no, he oído. no, no. Yo Bueno, he no han oído dado el varias veces. decreto. No, Esperemos. Todavía. ok. Pero entonces, Pero tú oíste cómo la celebración. sí, hay que Yo he poner el oído varias decreto. El presidente llega y dice, no, Antoliano, prepárate la ley de referéndum Sí. y llévasela a los muchachos al Congreso Sí. para que la aprueben. Ah, pero Tenemos así, a los 3 muchachos años. al Congreso. Sí, 3 años y no la han 4. aprobado. No, 3 del depósito, Ujú. del depósito de la ley. Entonces,
pero ¿qué es lo que pasa con el referéndum? Si nos dan el referéndum, Se empodera nos la dan población. poder. Sí. Y ahí decidimos el aborto, que Sí. queremos aborto simple y ya. Sí, porque el pueblo lo Hasta quiere. ahí Decidir llegó, nosotros. hasta ahí llegó la Decidir mayoría. nosotros. hasta ahí llegó la mayoría. manipulación de algunos sectores. Exacto. Hasta entonces- ahí llegó la presión. Exacto, por Sí. eso no se aprueba. Se le acabó el relajo a Nereida. La mayoría Oye, lo quiere. qué relajo. La mayoría lo La quiere. vida es Y relajo. si tú quieres este referéndum, te lo ¿Qué- dice. qué- Claro. Que la mayoría quiere el aborto. Claro. Pero no tres causales. No, el Yo aborto estoy de no. acuerdo en que usted decida. Pero ojo, Ay, no es que no. quieren el Decida aborto. ya. Ay, la vida Quieren del el otro. respeto a ese derecho a elegir. El de- Claro, derecho que porque lo que pasa es que fundamental. los providas han vendido la idea de que si aprueban esa ley, solo se podrá abortar. Sí. Ya no, nadie tendrá hijos. No Ajá. tendrán hijos. Está obligado a Muy abortar. bien, entonces el presidente Oye, como dice- nos- ¡Oh, oye, cambié el como nos tema! saca- ¿Tú el viste? presidente hizo una Oh. propuesta con Muy bien 4 por Nereida. Nereida, tu puntos. pregunta Con está 4 muy buena, puntos. sí, la Ajá, con insiste. 4 puntos. ¿Qué de Pero esa- ella no respondió a la primera. El allanamiento. Ustedes la respondieron No por me dejan. ella. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Cálmalos, Maribel, cálmalos. Bueno, primero, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con mi Gracias. familia. Date rápido y ¿Verdad? responde. Entonces, le cuento. Efectivamente, se ha hecho una consulta que empieza a hacerse una consulta por WhatsApp. Pero no es vinculante. No es vinculante, No es es una vinculante. consulta totalmente informal. Es uno de los canales de información que posee actualmente el No, presidente es de una la estrategia República. para hacer crecer el Doña, canal pero deje que hable de la WhatsApp. invitada. porque sí, no Puede podemos. ser, Pero pero ¿qué tú creo... quieres? Si es de eso que yo sé. Pero ahora ella es traductora. Creo que... Ahora te No. quieren limitar. No, pero mira, Alba, creo No, pero que es un buen había... ejercicio, lo es un buen interesante ejercicio. de las preguntas era el orden incluso de Sí, las sí. preguntas, que yo dije que de esa misma forma es que cuando se hace un referéndum, cuando tú quieres obtener una respuesta, tú generalmente vas llevando induciendo. a que las respuestas primeras, ya cuando tú preguntas Que sea la así, que siguiente, sea así. tú vas a decir, bueno, sí, porque si ya le dije sí a todas las otras, ¿cómo voy a Sí, negarme ey. en esta? Entonces creo que esa fue una estrategia. Se lanzan 4 propuestas para, o sea, que son el grosor de lo que se supone que va a ser la reforma. Muchas que algunos juristas tal vez no cuestionamos de su viabilidad o de su necesidad para la reforma. ¿Cómo cuál? Ay. Bueno, te puedo empezar a desglosar una por una. Por ejemplo, Eh, ¿qué tú opinas de un procurador escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura propuesto? y de manera, momento, el que lo proponga no importa, Ajá. y que sea inamovible? Es la inamovilidad que ustedes tienen que pensar. Sí, Ah, Ya, está lo bien, mismo- no, es la perpetuabilidad. Eh. ¿Por qué Pero no, háganlo por qué con no, él, por qué no lo genera el pueblo? Mira. Y lo genera el presidente. Ajá. Eso crea una Para que subalternidad. pongan a Claro. Santiago Una Matías como subalternidad. procurador. Mira, hay dos cosas de respecto al Ministerio Público Manipulación. que Con todo particularmente respeto. yo no comparto. O sea, entiendo que otros juristas la pueden compartir, pero si ese ha sido el argumento de la propuesta de reforma, siempre ha sido el abanderamiento de un Ministerio Público independiente, Sí. tú me estás proponiendo que ahora yo voy a quitar al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura y ese Consejo Nacional de la Magistratura es quien elegirá a propuesta del presidente. O sea, el presidente mandará una propuesta, no dice que va a presentar una terna. Eso Ni me llama la siquiera atención. terna. Porque si tú me dices, bueno, te presento una terna, pues tengo para decidir 3 personas que No. no necesariamente tal vez sean el favorito por rejuego que podrían pasar en ese consejo. Siempre va, o sea, simplemente tú me estás quitando el origen de decir que es un decreto que está Ujú. nombrando el procurador, pero simplemente va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional de la Magistratura está integrado por el presidente de la República, que tiene un voto de calidad. Eso significa que tiene 2 votos. Ujú. Sí. Está Además integrado. además de que trajo la propuesta él. Sí, aparte de eso es quien trae Además, el una presidente- propuesta única. el porque presidente de todos los que me están ahí. presenta una terna. Y lo No, otro y ahora es peor que porque entonces en el Congreso quedó mermada la posición. De la oposición. Mira, Y- ¿quién reemplazaría al procurador en el Consejo de la Magistratura? o sea, se elimina la posición del procurador, pero no se pone no otra se pone persona, ninguna otra persona figura. No se sustituye. que en un momento, en la primera propuesta del 2021-22, hubo una propuesta de que querían poner en el Consejo Nacional de la Magistratura de manera como cada convocatoria, de manera alterna al presidente del Tribunal Constitucional, que ahora mismo no integra el Consejo Nacional Y de la está bien que Magistratura, esté pero sin separado. embargo, sí está
el presidente de la Suprema Corte Sí. de Justicia. Aún así, yo comparto la integración que tiene actualmente el Consejo Nacional de la Magistratura, porque el propio Tribunal Constitucional es un órgano extrapoder, no es como la Suprema Corte que tiene un sinnúmero Un de calafón. estructura, de calafón, de otros tribunales que incluso colindan con el Poder Ejecutivo. Entonces, no se hace esa propuesta, simplemente se elimina al Procurador General de la Además, República. hay que dejar un ente fuera de las discusiones por si hay cualquier tipo de violación de derechos. Totalmente. ¿Quién lo ve? Entonces, si el Totalmente. Consejo no elige al procurador que propone el presidente tiene que proponer otro, y otro, y otro, hasta que elijan uno de los que él es lo que dice proponga. Maribel, si por lo menos no, fuera ahí, una no te, terna. ahí no te dice, Tiene primero, que- no te dice qué va a pasar. O sea, no dice, a propuesta del presidente, si se negaría, tendría la opción de presentar otro candidato. Esa es una. Lo otro es que también dice que hasta tanto no se estructure la ley que dice la ley orgánica que va a velar por la creación de ese nuevo Ministerio Público Independiente y ese nuevo funcionamiento que va a tener el procurador, va a seguir siendo nombrado por decreto. Desde el 2010, y algo que reconoce la convocatoria de reforma, o sea, la propuesta que hace, es que dice que hace 14 años que nosotros tuvimos la última reforma integral. O sea, en el 2010 tuvimos una reforma integral, o sea, se agregaron muchas cosas a la Constitución que no estaban previstas, sobre todo el reconocimiento de derechos fundamentales. Sí, fue actualizado. ¿Qué pasa? Ahora tenemos desde el 2010 hasta la fecha, 14 años, esperando que se cumpla el mandato constitucional de las leyes adjetivas a esa Constitución. Y entre esas, Y entre esas, el gran referéndum, que yo soy una banderada de que por Dios que me den la ley de referéndum, ya yo sabré lo que haré con ella, pero Claro. denme la ley de referéndum, ley de petición, o sea, hay un montón de leyes que son necesarias incluso para la protección de derechos fundamentales. Y tú me estás diciendo que necesitamos una ley para darle función al Ministerio Público, al nuevo Ministerio Público. Puede ser que pasen 20 años y no salga la ley y va a seguir Dios, siendo nombrado Dios por mío. decreto. O sea, ¿cuál es el 20 o sea, 50 años. suena ambivalente en sentido Pero, general. pero es y es lo que vinculante yo. la escogencia del procurador con el Ministerio de Justicia, no. No, Para allá iba. Entonces, No. ¿qué va a Son pasar? administrativos igual. totalmente. ¿Y qué va a pasar con el Ministerio de Justicia si todavía mantenemos un procurador general con No, características eso está bien de claro. Nada, el designación? Ministerio de Justicia va a Eso está bien funcionar claro. como Ministerio de Eso Justicia. está bien claro. Ahora, ¿qué pasa? Al procurador ¿Qué o se le al quita al Ministerio procurador en su Público, funcionamiento? Toda Se la le- parte se le quita- administrativa, no. que no lo dejan trabajar en lo de la persecución de la la política justicia. criminal, o sea, la política criminal Se es queda, se se queda. concentra en eso. Entonces, el tema de la implementación y las políticas de Estado de persecución penal y demás, o sea, se le dividen las funciones. Sí, por ejemplo, las cárceles, ya Miriam no va a mandarse arroz. Que eso es El necesario, chavo, que es lo va a hacer. necesario Ok, Lo va a hacer el ministro. lo hace el ministro. Pero Y entonces, Miriam hace arroz. El chavo de los Pérez, lo hace la Procuraduría. Entonces, Se encarga y lo manda gestiona, quién lo en hace este caso? Ninguno. Ninguno. Pero Operadores entonces, económicos. ¿quién manda a quién? Pero ¿quién Una manda falta de en el respeto, objeto Miriam y hace resultante de estos dos trabajos? Porque, por ejemplo, Poder Ejecutivo. por ejemplo, ¿quién le paga al juez? Es El que Estado. No, en este caso, en Estado de estructura. La Suprema. No, tiene que eso ser. tiene No, que ver perdón. con, No, tú dices tiene que ver con la justicia. al procurador. No. La Tenemos el Suprema Corte de La Justicia Suprema es era otra del cosa, Perdón, los jueces, perdón. Sí. los fiscales. Administrativamente, ¿dónde queda el juez? Es En que la no tiene que Suprema. ver Queda fuera, con el queda fuera procurador. No no queda tiene nada que ni, ver. ni el Ministerio de Justicia Pero ni no, el- no. nunca, Es con la nunca el Suprema, Estado. con la Suprema. No, Un momentito, hay tres poderes del Estado. De acuerdo, Pero pero él sabe administrativamente, Que no tiene que ver. ¿quién le paga? El MAP y el sea, CISMAP. no, Mi amor. se administra ¿Es un que empleado ver. de quién? del Estado. Pero ¿de qué, De la Suprema. de qué No, organismo? De nadie, Poder independiente. Judicial. El juez. El juez del Poder Poder Judicial es Judicial. independiente. Con la Procuraduría, mi amor. Pero el juez no tendría que no entra dentro de los, No. del Ministerio de No. Justicia. Hay No. tres poderes No, del no, Estado: no. el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El Ministerio Público del Poder Ejecutivo. El Ministerio Público no tiene nada que ver con el poder judicial. Poder Ejecutivo. Ok, pero administrativamente hablando, lo que yo pregunto, ya ustedes me dijeron, pero yo hubiera entendido que administrativamente hablando el juez entraría dentro del Ministerio de Justicia. No, jamás. No, no. Jamás. Aunque ¿Qué es pudiera lo que ser, pero pasa? justicia. Eso es lo que creo. Es sensato. que Eso sea es lo como que tú dices. creo. Es, que es algo administrativamente, por lo menos, aunque en términos de No, su es un poder, accionar. es un No, poder es un poder aparte. aparte, que no tiene un poder aparte, con su presupuesto aparte, autónomo, completo. se Entonces está autocontrola. mal dicho Ministerio El de nombre, Justicia. Sí.
Bueno, quizás el término habría Tiene que buscarse otro término que no modificarlo. sea Ministerio de Justicia. Entra en choque con Puede, el Poder puede, Judicial. tener, Claro. puede tener confusión, es Sí, verdad, es pero no cierto. tiene nada que No ver. tiene O sea, nada que ver. la parte Es judicial ambivalente. per se, o sea, el tema del Poder Judicial no se Lo toca que, en lo esta, que me en llama esta mucho la reforma. atención, que dentro del proyecto de reforma podría dársele a la figura jurídica ya la formalidad por constitución del director de persecución y del director, también está el director de qué era, que sería Wilson Camacho. Wilson Camacho y Jenny Berenice. Porque ¿qué pasaba? Aquí no existía una dirección de persecución, No. no existía. El presidente nombra la figura por decreto y es lo que ha generado todo este problema en la Procuraduría General de la República, que somos iguales. Usted no me manda, usted no me Somos manda, usted sí me iguales. manda. Al final tenemos la misma categoría. El presidente me designó por decreto en mi dirección y te nombró a ti por decreto en tu procuraduría. Entonces, ¿cómo el presidente habrá visto esto para ponerlo dentro de una constitución? Para mí eso sería garrafal. Mira, No habría un jefe. Yo lo que creo que más que, yo no sé por qué siempre todo el mundo dice que esté en la Constitución. Las leyes orgánicas son adjetivas a la Constitución, o sea, son como los brazos que le dan a la Constitución para poder caminar. La Constitución tiene que estar ahí sentada, bella y hermosa. Y las leyes orgánicas moviéndose haciendo su Como trabajo. las ovejas rey. Como las Exacto. ovejas y la Abeja reina. reina. Entonces, La abeja, ¿qué yo pasa? oveja. La ley del Ministerio Público es una ley orgánica. Exacto. La ley del Ministerio Público se puede reformar en cualquier momento con los mismos mecanismos que se reforman unas leyes orgánicas. O sea, usted necesita la 2/3 parte. tercera parte. De, perfecto. Entonces, en esa ley La orgánica tercera parte del Congreso. del Congreso, Ok. sí. ¿Qué se necesita? Usted modifica o propone modificar la ley del Ministerio Público y agregamos todo esto que queremos agregar. Dígase que la escogencia del procurador va a ser del 50% de los procuradores que son de carrera, que son Los apolíticos, procuradores que adjuntos. son todos los que están ahí, que tienen, no 5, que tienen 20 años sin hacer Que son política 7. y no. O sea, hay un montón de procuradores de carrera, no solamente de los 7 que son nombrados, sino de todo. O sea, que. Como Rosana Reyes. Exacto. Hay un. Rosana, No, tú te estás refiriendo a los procuradores de corte. De todo el Ministerio Público. O sea, todo el que está en el Ministerio Público puede participar. Siempre y cuando sí, sea de claro. carrera. Sí, o sea, sí, sí. yo soy fiscal de carrera y puedo participar. Si soy de Barahona, de donde sea. Aunque no sea uno de los procuradores adjuntos en Procuraduría. O sea, Ya. abierto. Participe. Usted cumple con los requisitos, lo evaluamos. ¿Quién lo debería de evaluar? El Consejo del Ministerio Exacto. Público, Es lo que pasa mejor ahora. conoce Es lo que pasa ahora. La función. a la función y lo que esa persona puede hacer y no hacer. Lo otro, la independencia presupuestaria, eso no tenemos que modificar la Constitución para ello, porque ya está previsto en la Constitución que el Ministerio Público tiene independencia presupuestaria e independencia de accionar. O sea, que el Ministerio de Público ejecutarlo. es independiente. Ejecutarlo, exacto. Y si algo debemos de reconocer es que por primera vez, y se ha notado incluso en las actuaciones, el propio presidente ha dicho que tenemos un Ministerio Público independiente ya, y es un Ministerio Público de hecho. O sea, de hecho y de forma y de derecho. O sea, ha hecho todo. Entonces, ¿qué más necesitamos? ¿Qué podríamos necesitar? Bueno, Perdón, modifiquemos la ley orgánica y en la ley orgánica todo lo que se está proponiendo lo podemos establecer Mira, en la ley orgánica. Maribel, me hace señas Juan Carlos para que te aclare que el término correcto es Ministerio Público de la República Independiente. Oh, ¿por qué tú ¿Por tienes qué? que decirle eso a ella? Ah, No caigas ahí. Porque Maribel, lo que mira la luz, mira ¿Para la qué? luz. Porque lo que no caiga, pero explíqueselo, lo que profesor. es independiente en realidad es la República. Entonces el Ministerio Público sí depende. Es tan independiente que ni el mismo presidente se lo cree, Sí. según lo que tú acabas de Por decir. favor. No, bueno, porque él ha no, insistido no, en que hay que no, llevar a la no. Constitución. Sí. Lo que Pero pasa- él ha ido haciendo un ejercicio Ay, qué que se linda. vaya pareciendo a Qué eso. bello. No, y Qué se, bello. se ha parecido bastante tú ves. a Qué esa bellas independencia. O son. sea, ¿Viste? Pero, creo pe- que Qué bellas son las dos. creo que nadie puede cuestionar Ay, sí. o sea, la gestión que ha hecho Eso la es actual correcto. procuradora. ¿Cómo que nadie? Yo puedo estar en desacuerdo. Bueno, Oye, pero lo que ella dice, pero ahorita de se la, refiere como de la como parcialidad, dependencia. o sea, de la Parcial. parcialidad, porque te voy a decir algo, la propia procuradora, en casos que
tal vez otros Oh. no quedaríamos, ella se ha inhibido. Sí, es O cierto. sea, y yo en mi caso diría, yo no me inhibo porque yo voy a cierto. estar aquí y simplemente voy a hacer que se cumpla Muy la ley. imparcial. Y, por ejemplo, que ella ella se ha- decidió ella se ha- que se ya ha- no se iba a investigar más y que se cerró el caso de El caso de Víctor Díaz Rúa. No, Odebrecht 2.0. ¿Y que Víctor Díaz Rúa no está ahí? No sé. Por Hay ejemplo, mucha gente. Por No, No, ejemplo, pero yo no tengo que estar expediente. preguntando. Pero aquí ¿Qué no sé se yo? puede ni preguntar. Busca el Yo me expediente voy, si yo tú me puedo quieres ir para mi leerlo. casa sin por problema. ejemplo, no hay Pero evidencia. bueno, sigamos con los Vamos a 4 las puntos de la elecciones, reforma. a No las hay elecciones, evidencia que es donde más yo sólida. Me opongo a que se unifiquen las elecciones. No hay evidencia más sólida de un ministerio público independiente que el día en que le impidieron a Jean Alain viajar hacia Francia. Todavía no. Ah, sí, ya era. Sí, ya, Sí, ya. ya era. era. Sí. Ya era. No hay Seguimos, evidencia Maribel. Sí, más pero sólida. recuerda que ya aclaró eso. No hay que aclarar nada. Pero él mismo dijo que era no chequeado. deben, ¿Eh? no deben Él tener dijo que alerta. nadie le pidió y que él fue voluntario. Ajá. O sea, Sí. Él que- dijo que él no se iba, mi amor. y que él se Exacto. iba. No, él Entonces- estaba buscando algo allá Pero en el bueno, aeropuerto. respecto a otro de los puntos ¿A que, quién fue a que- buscar? A un familiar. Ajá. Oh. Todos vamos al aeropuerto a buscar Ajá, gente. sí, a nada, a pasear. no, y a comprar duty free. Tú tienes un Yo amigo voy, Oiga. que te sí, trae, yo voy a que te compra la 360 Porque fue con en aire Delivery que lo acondicionado. agarraron. Ya había antes. pasado. Doctora, usted es seria, por favor, no se deje contagiar. Doctora, Por contágiese. favor. Mire, otro de los puntos que Sí. propone la reforma es respecto a la unificación de las elecciones. Ay, sí. Yo estoy de acuerdo, ¿no? No, La eso verdad relajo. es que, mira, si de Es las muy cosas, si complejo. buscamos las discusiones del 2010, de la reforma constitucional, de lo que más estaba de acuerdo el empresariado y muchos gremios era respecto a la división de las elecciones municipales, de las congresuales y las presidenciales. Porque, primero, nosotros como Estado no podemos pensar que vamos a estar siempre en 1844 o en el 1931 de Trujillo. O sea, debemos de hacer una división respecto a los poderes del Estado. Y debemos incluso de quitarle esa carga que tiene el Estado dominicano de ser el mayor empleador. Gobiernos Entonces, locales. por Dios, tenemos que fortalecer los gobiernos locales. Y la única forma de tú fortalecer los gobiernos locales es diferenciar la figura de ese gobierno local, de esa persona que quiere ser Y de ese alcalde grupo de personas. Déjame lo y que demás hizo de Simón le Bolívar. quita- la le quita- del le presidente de la quita- República. O sea, explicación. no hay forma de tú fortalecer cuando al final todo el mundo se va a arrastrar por el Al candidato presidente, presidencial y el sí. presidente Cuesta tiene que cargar mucho, con esas sí, mochilas. más cuesta la corrupción y más cuesta el Y la desparpajo pagamos y más como cuesta quiera. la pagamos como quiera. ¿Cuál corrupción? Ahora ¿Qué, bien, Danilo? La que corrupción? siempre se mantiene Maribel, y ¿y los no sería- préstamos. ¿Qué, de Danilo? ¿No sería sensato, aparte de preocuparse por unificar de nuevo las elecciones también? dividirla más. No, ampliar el periodo de gestión. Por ejemplo, A del 5 presidente años. a 5 años, sí, 6 años. sí. Porque así, Yo estaría de acuerdo. Yo así también, dilatamos un pero poquito. pero Con un seis, 5 yo estaría de acuerdo. No, un cinco. 5 con reelección, un 5 sin reelección. No, con un los cinco dos con periodos, una con los dos sola periodos. vez y ¿Cuánto nunca en México más. no son 6? En Venezuela son 6. Y en México Pero Venezuela, cinco. Venezuela es el mejor ejemplo. Ajá. No, para nada. No, digo, pero son Pero 6. estoy a favor de 5, una vez, estoy de una acuerdo sola con elección y Venezuela. nunca más. Mira, ¿Por qué? yo- Porque Lo el digo- proyecto lo de digo- gobierno- Lo digo por el tema de la campaña, porque no bien Abinader o quien sea acaba de ganar y ya hay Estoy un de acuerdo grupo ahí. que le está montando una campaña para el próximo periodo. Eso Pero no va a cambiar, eso aunque no le va a pongan cambiar porque 30. le pongan exacto, No. o sea, es una voluntad política y un nivel de educación de nuestros ay, qué actores lindo, políticos. qué O sea, lindo. y sobre todo de nuestra población, cuando Sí. nuestra población empiece a rechazar de, mira, no me venga a ponerme toda la valla, Qué contaminarme, bello. o sea, necesito Y eso tiempo va para pasando, esto. y está Y está pasando. pasando. Es más, no solamente Roberto lo hizo. ¿Qué es Roberto? Roberto Salcedo. ¿Qué ¿Qué hizo? Aquí no se podía poner un afiche en esta ciudad. No, pero había Ah. otra, había otra razón. Porque No, él- ninguna otra yo creo que él era razón. socio de No una... importa, pero para esa razón nada. lo benefició. Y otra cosa, ¿por qué? Independientemente de que ¿por eso qué? fuera la verdad. oposición en Otra su cosa, ¿por qué la reelección solamente se sataniza en el nivel presidencial? ¿Por qué estamos despidiendo a un diputado que tiene 38 años en el Congreso? Con tristeza. Tenemos a senadores que tienen 20 años que se van ya en el Congreso, otro de 24, otro de 28. Pacheco ya tiene que retirarse. ¿Por qué no ¿Qué también tú ponemos crees de eso? candados Déjame- ahí? O que Déjame vaya, o que apuntarte. pelee por la senaduría. Déjame porque Claro. está ahí, Déjame ahí, apuntarte ahí, para que ahí. tú sigas repitiendo. Sí. Banco Central. No, Sí. no, 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 no. Con Con la parte porque- económica no te metas, eso depende de la Eso de percepción. designación. Dios meteorología. mío. Sí, Ya. pero- Ay, Gloria lo hace Onamé y bien, todas esas hombre. cosas. Ay, no hay Sí, cuarto. pero que eso es designación, pero los cargos de elección, No, ¿por sería- qué Son puestos solamente? técnicos donde el conocimiento, la sabiduría y la Nosotros academia estamos tan pesan. atrasados que nada más esos tres Pesan. pueden. Pero me refiero a esos cargos Tú no electivos. me respondiste, No, pero Maribel. por eso yo le hice una pregunta, doña, pero Dios mío, pero yo no puedo estar aquí así. No puedo estar aquí así. Pero yo- Cármate, es uno solo que habla aquí. cármate. Yo haciendo las mejores preguntas Oye, del programa. oye, ¿Eh?
Porque ¿Por qué no tiene que ponerte La así, mejor es mijo? después de mí. discúlpeme, no sé qué me pasó. Doña Maribel, discúlpeme, que me vi un poco violento Sí. y No lo pasa nada, reconozco. sí, dale. Yo tengo momentos de descontrol y ya estoy en mi sano juicio Está otra vez. yendo al Oye, mismo este terapeuta. país está lleno De loco. La ira, Sí, incontrolable. Doña Maribel, ¿ve usted sensato que también se contemple esto de limitar las reelecciones en el nivel congresual No, y y municipal? también que lo reduzcan, como el presidente quiere, Ay, sí. 53 diputados menos. Sí. Mira, la verdad es que me sorprendió cuando salió la noticia del señor que se iba, que tenía 38 años. Yo creo que... Ay, reformista. Ay, Yo sí. creo que Se me olvidó el esto, nombre. esto va a cambiar. O sea, no veo tocar ni siquiera eso en la Constitución. ¿Por qué? Porque esto va a cambiar cuando nosotros eduquemos los electores y los electores le pasemos balanza a aquellos que elegimos. O sea, si un senador, un diputado va a la Cámara a la Cámara y al Senado y usted no presenta absolutamente nada, Se probó que no estuvo en entonces, ninguna usted me comisión. pasa Que no- lista y usted no me resolvió ni siquiera un camino vecinal de Jamao al norte, Sí. pues yo simplemente no quiero que usted vuelva y se elija. Pero para eso necesitamos que los electores se eduquen y que el gobierno, su política principal debe de ser la educación, su norte. Lo único que debe de Maribel, ser. Una perdón. pregunta. Esto, No, esta es breve. Mire que nos estamos acabando y no quiero que tú dejes de explicar eso. Con respecto a la constitucionalidad que tú me explicabas el otro día, de la constitucionalidad del número de diputados, ¿qué es lo que tiene que pasar en la Constitución? Porque no es un azar. Esto no se lo inventó nadie. Tiene un origen mucho más viejo y mucho más serio y mucho No, más fuerte. la cantidad de diputados habitantes, por la cantidad de habitante. ¿Qué habitantes. tiene que pasar para que eso se cambie y se reduzca? Mira, primero hay una especie de candado porque dice que no podrán ser más de 192 diputados. O sea, ya hay un límite que puso Sí, incluso el propio 190, constituyente. 190. Sí, el pero del hubo 190. un cambio. ¿Cuántos son? Pero hubo un cambio en San 190. Pedro. Actualmente. No. Ah, bueno, sí, ¿Qué es lo se que quitó pasó? a San Pedro y se le dio a Sí. otra población. Y aparte de eso, ¿qué pasa? 190 Tú- sin contar los 22 del Parlacén. Ah, Exacto. No, que eso sí es verdad, Son que son 20 más demasiados. el presidente ¿Qué y logró el vicepresidente Ahí cuando están sale. 90 diputados. De los nacionales, los 10. 5 nacionales, sí. No, en el Parlacén no. ¿Qué ha logrado No, el eso siempre lo Parlacén? Ahí sí, ahí sí. 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 ¿Qué pasa? Aquí ahora se está reduciendo la cantidad de diputados territoriales, que para mí, la verdad, es un poco chocante porque lo que deberíamos de fortalecer es ese contacto del ciudadano con su elector directo, o sea, con ese diputado con el que va representante. siempre, con el representante, y quitarle esa carga de representación nacional al presidente de la República. Es Ahora un bien, gancho porque aumenta los luego nacionales a 20. aumentamos los nacionales Lo del a 20, presidente. pero Sí. sin Ah, no, embargo, no estoy de acuerdo. los nacionales son diputados que son elegidos de listas La lista cerradas cerrada. del partido, que cuando vemos Dedográficamente. exacto, cuando vemos las propuestas decimos, pero es un premio de consolación. Y se lo van a porque, repartir o los sea, ¿qué mayoritarios, pasamos? Maribel. Y ¿Tú sabes exacto, por qué? no hay Porque los chiquitos no representación de la califican. exacto, no hay Si representación de las negocian con el minorías. largo, si negocian con el grande. Solo como aliado. No, Sí, porque pero es que, con los es que aliados. el esquema está distribuido de tal forma que el partido pequeño que no alcanza el 1% no No tiene califica para un representación. diputado. nacional. Ajá. Pero no solamente eso, la idea es que nosotros tenemos tantos partidos políticos en este país que si se tienen tantos partidos políticos es porque necesitamos mayor representación y mayor diversidad, no que todas las veces veamos que se vayan todo Sí. para un lado Sí, sí, y al sí. final tú dices, ¿para qué tú eres un partido? Yo lo que necesito es que tú tengas un representante Ujú. que vaya y sea una voz, ya sea, aunque tú compartas una línea programa con hemos el hecho hoy, programa Dios mío. ejecutivo del momento o seas una voz en contra. Maribel, ¿tú buscando. estarías de acuerdo con que se quitara el voto preferencial para los diputados? No, porque fue algo muy luchado, o sea, creo que las personas Pero también se ha necesitan. distorsionado, yo creo, un poco. Bueno, No, Por la ahí falta se de va. educación. Es el método del La contado. falta de Y el educación método también. y la Lo forma que del método pasa del es- contado. Lo que Del pasa elector. es el método, ¿verdad? es el método Porque de pero hombre, que es lo que, exacto, ahí yo creo que hay que estar pero la- creo que Doña, eso está aprovechenla, aprovechenla. en la ley No vamos ya. electoral, Sí, sí. que si nos damos La cuenta modificamos también, que ¿verdad? no solo que la modificamos, tuvimos una ley de 2020 que fue un logro, pero que tenía 1 millón de artículos inconstitucionales que el Tribunal Constitucional nunca Lo había tumbó. declarado tantos artículos uno detrás de otro No, inconstitucionales. no. Y luego tenemos la 2023, que sí es, aunque digan y tenga sus, tal vez sus críticas, como todo puede ser mejorado en la vida, como hasta un propio ser humano, pero es una muy buena ley electoral que no teníamos.
Entonces, cuando vemos incluso la propuesta de reforma para la reducción de los diputados, no solamente yo dije, pero es que aquí no me está afectando solamente un artículo de la Constitución, tú me estás afectando el artículo de la administración del Estado, de la división territorial, o sea, de cómo se eligen esos diputados, y aparte de eso tú me vas a afectar la ley electoral. Sí, señor. Porque ya la ley decía, son tantos diputados de tanta provincia, y hasta un número. Y el número, exacto, y hasta el número. Entonces es como, logramos una ley por consenso para quitarla, para luego quitarla. Ahora bien, algo que sí división llama la de las atención y que sí me preocupa de la propuesta, que no sé si al presidente de la República, alguien de sus asesores jurídicos le ha dicho, es que por primera vez un presidente coincide con tener una mayoría abrumadora en el Congreso, o sea, la mayoría más grande que ha tenido, aun cuando el presidente Danilo Medina tuvo una mayoría en el Congreso, pero después de los tiempos de Balaguer, por primera vez es uno que tiene una mayoría que ni siquiera necesita a más nadie para hacer lo que entienda, pero eso también tiene un cargo político y un cargo histórico. O sea, es su Congreso, va a ser el Congreso del PRM, la Cámara del PRM, y va a ser la reforma completa del PRM. Así como ahora sería el Código Penal que nos quedamos esperando, ahora no sería un Código Penal de la clase política, sino sería prácticamente un Código Penal del PRM. ¿Habrá reforma constitucional, Maribel? Se acabó el programa, se acabó el programa. Espérense a que responda a ella. Se acabó. Creo que habrá mucho debate respecto a la reforma constitucional. ¿Cuándo vuelve Maribel Reyes? Eso es lo que tenemos que preguntarnos y también agradecerle el jueves tiempo. tiene que volver otra vez. Exacto, el jueves Cuando que ella viene. vuelva, ya vendrá como asesora del Procurador General de la República. No, Señora. Hasta mañana, hasta aquí el plato del día.